Nadie quiere salir conmigo, dijo ella. Y luego se levantó la manga, respondió él. No voy a ir a ninguna parte. Gabriel Nero tenía 36 años y era el jefe de una de las familias mafiosas más temidas de Chicago. Su vida era todo menos normal. Se despertaba en un ático con vistas al brillante horizonte, bebía whisky que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente y tomaba decisiones que podían acabar con vidas con una sola llamada telefónica. Por la noche, se sentaba en habitaciones tenuemente iluminadas con hombres que le temían, discutiendo territorios y deudas mientras la ciudad latía bajo sus pies. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches de lujo, trajes a medida, edificios que rozaban las nubes. Pero su ático le parecía más vacío que una tumba. No tenía a nadie que le esperara en casa. Nadie que se quedara hasta el amanecer, nadie que le mirara sin miedo o codicia en los ojos. Habían pasado 3 años desde su última relación auténtica, y no porque las mujeres no se le echaran encima. Lo hacían constantemente, pero él estaba cansado. Cansado de las sonrisas falsas, los halagos calculados, la forma en que medían su valor por los ceros de su cuenta bancaria. ¿Qué quieres de mí?, les preguntaba, y ellas mentían porque todas querían algo. Había sido traicionado, manipulado y utilizado más veces de las que podía recordar. Al final, dejó de intentarlo. La soledad le parecía más segura, sin expectativas, sin decepciones. Todo cambió cuando Roman llamó. Su hermano menor, la única persona en quien confiaba en este mundo. Gabriel, no puedes seguir viviendo como un fantasma en esa torre, dijo Roman por teléfono, medio frustrado, medio preocupado. Te estás convirtiendo en nuestro padre, frío y solo. Solo una cena. Si es un desastre, yo mismo me encargaré de la situación. ¿Trato hecho? Gabriel se rió al principio, pero Roman no lo dejó pasar. Roman lo conocía demasiado bien. Sabía que bajo esa apariencia despiadada, Gabriel se estaba ahogando. Finalmente, aceptó. No porque pensara que fuera a servir de algo, sino porque se había quedado sin excusas. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Otra velada vacía que olvidaría por la mañana. El restaurante estaba en la última planta de un edificio de su propiedad. El tipo de lugar con suave luz de velas y mesas cubiertas con manteles blancos. La cálida luz ámbar se derramaba desde las lámparas de cristal, proyectando sombras que hacían que todo pareciera íntimo. El aire olía a vino añejo y pan recién horneado. Llegó temprano, un hábito adquirido tras años de no dejar que nadie lo tomara por sorpresa. Eligió la mesa de la esquina, frente a la entrada. Así sería fácil verla llegar. Y si las cosas se torcían, sus hombres lo esperaban en el coche abajo. Hizo girar su copa, medio mirando la puerta, medio preparando sus frases de salida. Encantado de conocerte, pero tengo asuntos que atender. Algo educado, rápido. El suave jazz sonaba de fondo, el tintineo de los cubiertos puntuaba las conversaciones en voz baja a su alrededor. Entonces ella entró. Se llamaba Iris. Eso lo supo enseguida. Se detuvo justo al entrar, respirando hondo como si se estuviera preparando para la batalla. Parecía tener unos 27 años, con el pelo oscuro recogido en un sencillo moño y una expresión cautelosa que recorría la sala, no con entusiasmo, sino con precaución. Llevaba un vestido negro de manga larga que le cubría completamente los brazos. Su postura era ligeramente encorvada, como si intentara desaparecer. Sus miradas se cruzaron y ella asintió levemente con la cabeza antes de acercarse. «Hola, tú debes de ser Gabriel», dijo con voz suave pero firme mientras se sentaba. Su sonrisa era ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Cortés, pero a la defensiva. «Sí, Iris, ¿verdad?», respondió él, sin ofrecerle la mano. Ella no parecía esperarlo. Los primeros minutos fueron normales.
¿A qué te dedicas?, le preguntó él. Ella era enfermera en un hospital público especializado en el tratamiento de quemaduras. Suena intenso, dijo él. Ella asintió con la cabeza, sin preguntarle por su trabajo. Ya lo sabía, todo el mundo lo sabía. Entonces, sin previo aviso, la conversación dio un giro. Iris bajó la mirada hacia su manga y jugueteó con el puño durante un momento. «Mira», dijo, con un tono de voz repentinamente pragmático. «Más vale que acabe con esto». Se subió lentamente la manga, dejando al descubierto un mosaico de cicatrices. Gruesas líneas elevadas de quemaduras curadas que se retorcían desde su muñeca hasta su brazo, desapareciendo bajo la tela hacia su hombro. No eran tenues ni descoloridas. Eran permanentes, un mapa de dolor grabado en su piel. Él no se inmutó, no apartó la mirada, pero el restaurante pareció quedarse en silencio a su alrededor. «Nadie quiere salir conmigo, ¿sabes?», dijo ella, con voz tranquila, casi distante, como si lo hubiera dicho cientos de veces antes. Mantuvo la mirada fija en él, esperando su reacción. La lástima, la excusa, la retirada cortés. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sinceras. Podía oír la suave música en algún lugar a lo lejos, el débil tintineo de un vaso. Pero en ese momento, todo se redujo a ella. Al valor que le había hecho falta para decirlo tan pronto, sin disculparse. Ella no se estaba escondiendo. Estaba probando, dándole una salida antes de que las cosas se complicaran. Él se inclinó suavemente sobre la mesa, rozando con los dedos el borde de la manga de ella. Sin decir nada, se la bajó, cubriendo de nuevo las cicatrices, no por incomodidad, sino por respeto. Ella abrió ligeramente los ojos, pero no se apartó. «No voy a ir a ninguna parte», dijo él con voz firme, mirándola a los ojos. «Y creo que si me marchara ahora, lo lamentaría durante el resto de mi vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación». Porque Gabriel Nero había visto la oscuridad toda su vida, pero nunca había visto nada como ella. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato después de esas palabras. No era el tipo de silencio incómodo que hay que llenar con una conversación sin sentido, sino un silencio necesario que permitía que el peso de lo que acababa de suceder se asentara entre ellos. La suave música jazz volvió lentamente. El tintineo de los cubiertos de las mesas circundantes volvió a hacerse más claro. Sin embargo, Gabriel no oía nada excepto los latidos de su propio corazón. Observó a Iris, la forma en que mantenía las manos sobre la mesa, sus dedos rozando inconscientemente el borde de una manga que se había bajado. No lloraba. Tampoco sonreía. Simplemente lo miraba con una expresión que él no había visto antes en nadie. Una mezcla de confusión, duda y tal vez, solo tal vez, un frágil hilo de esperanza que ella intentaba extinguir antes de que tuviera tiempo de encenderse. Había visto a mucha gente en su vida, mentirosos que no parpadeaban, aquellos que fingían lealtad y luego apuñalaban por la espalda, mujeres que juraban que lo amaban, pero que en realidad estaban enamoradas del ático y de las cifras de sus cuentas bancarias. Pero Iris era diferente. No estaba tratando de seducirlo. No estaba tratando de impresionarlo. Simplemente era real. Real hasta el punto de ser cruel consigo misma. Como si se hubiera acostumbrado tanto al rechazo que ya no se molestaba en ocultar las heridas. Un camarero se acercó para preguntarles si querían pedir algo. Pero Gabriel solo necesitó una mirada y el hombre se retiró inmediatamente. Esa habitación le pertenecía. Todo le pertenecía. Pero en ese momento no quería ser quien tuviera el control. Solo quería comprender a la mujer sentada frente a él.
¿Qué había vivido para llevar esas cicatrices en su interior? ¿Qué había perdido para poder decir con calma que nadie quería salir con ella, como si fuera una verdad obvia del universo? Gabriel levantó su copa, tomó un pequeño sorbo y luego la dejó sobre la mesa. No tenía prisa. Había aprendido que las cosas importantes no se podían forzar. Si ella quería contárselo, lo haría. Si no, él seguiría allí sentado. Pero al final, fue él quien rompió el silencio. Cuéntame, dijo, con una voz más baja y suave de lo habitual. No es una orden, sino una invitación. Sobre esas cicatrices, sobre lo que te pasó. Iris levantó la vista. La luz de las velas brillaba en sus ojos como pequeñas llamas. Lo estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando, juzgando si realmente quería oírlo o si simplemente lo preguntaba por cortesía. ¿Podrás soportarlo?, preguntó, con un tono que no era desafiante, pero tampoco débil. No era una historia fácil de escuchar. Gabriel no respondió con palabras al principio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mano apoyada en la mesa y sin apartar los ojos de ella. He escuchado muchas historias en mi vida que no eran fáciles de escuchar, dijo. Creo que sobreviviré. Pasó otro momento. Entonces Iris exhaló un suspiro. No era un suspiro de agotamiento o frustración, sino el tipo de suspiro que da a alguien que reúne todo su valor para volver a abrir una puerta que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Bajó la mirada hacia el vaso de agua que tenía delante y deslizó los dedos por el borde frío, como si ese movimiento le ayudara a mantenerse firme. Hace 6 años, comenzó, con voz ligera pero firme, como si estuviera contando la historia de otra persona y no la suya propia. Tenía 21 años. Acababa de graduarme en la escuela de enfermería. Vivía con mis padres en un viejo apartamento en la zona sur. Hizo una pausa, con la mirada fija en el vaso. Gabriel no la presionó. Esperó, y cuando ella finalmente volvió a mirarlo, no vio lágrimas en sus ojos, sino algo más profundo que eso. Un dolor que se había secado hacía mucho tiempo, pero que aún permanecía, ardiendo como brasas bajo una capa de cenizas. Era una noche normal, continuó Iris, con voz tranquila, como si estuviera leyendo un libro que había memorizado hacía mucho tiempo. Mis padres llevaban unos meses jubilados. Mi madre cocinó las costillas asadas que me encantaban desde pequeña. Mi padre se quejó de que los Cubs volvieran a perder. Cenamos y vimos una película antigua en la televisión. Luego, cada uno se fue a su habitación. Me acosté temprano porque al día siguiente tenía mi primer turno en el hospital. Todo era tan normal que nunca pensé que sería nuestra última cena juntos. Hizo una pausa, con los dedos aún trazando el borde del vaso por costumbre, una forma de mantenerse firme. Gabriel no dijo nada, no se movió, solo escuchaba. Había visto la muerte muchas veces en su vida, la había causado, había ordenado a otros que ejecutaran sentencias sin un tribunal. Sin embargo, algo en la voz de Iris le produjo un escalofrío como nunca lo había hecho ninguna guerra de bandas. Hacia las 2 de la madrugada continuó. Me desperté porque olí humo. Al principio pensé que estaba soñando. Ese viejo apartamento siempre tenía problemas. La alarma de incendios se activaba sin motivo, tan a menudo que todo el mundo la ignoraba. Pero entonces vi humo saliendo por la rendija debajo de la puerta. Entrando de verdad, y oí el fuego. ¿Sabes cómo suena el fuego? No como el que se oye en las películas. Suena como una respiración, como la respiración de un monstruo hambriento. Gabriel asintió levemente, aunque no estaba seguro de entenderlo realmente. Había visto el fuego, había utilizado el fuego, pero nunca lo había perseguido. Corrí hacia el pasillo, dijo Iris, con la mirada fija en el espacio vacío detrás del hombro de Gabriel, como si estuviera reviviendo aquella noche.
El humo era tan espeso que no podía respirar. Me arrastré por el suelo tratando de encontrar el camino hacia la habitación de mis padres. La puerta estaba atascada. La golpeé, grité, oí a mi madre gritar dentro. Estaba atrapada bajo una viga de madera que había caído del techo. Mi padre intentaba sacarla. Su voz se mantuvo firme, pero su mano apretaba el cristal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pateé la puerta, la pateé hasta que se abrió de golpe. El fuego estaba por todas partes, no pensé. Simplemente me precipité dentro. Agarré la mano de mi madre e intenté tirar de ella mientras mi padre empujaba la viga, pero era demasiado pesada y el fuego avanzaba demasiado rápido. Sentí cómo me golpeaba antes de comprender lo que estaba pasando. Desde el hombro hasta el brazo, como si alguien hubiera vertido aceite hirviendo sobre mi piel. Ella se subió un poco la manga. No mucho, solo lo suficiente para que Gabriel volviera a ver las cicatrices a la luz de las velas. Esta vez miró más de cerca y vio cómo se retorcían como ríos en un mapa, ríos de fuego grabados en ella para siempre. Mi padre me empujó hacia la ventana, dijo Iris, con la voz temblorosa por primera vez desde que había empezado a hablar. Me gritó que saltara. Estábamos en el segundo piso, no muy alto. Yo no quería irme. Quería quedarme, sacar a mi madre, pero él me empujó. Me empujó con tanta fuerza que caí al exterior antes de poder reaccionar. Respiró lenta y profundamente. Gabriel podía ver que estaba conteniendo algo. Quizás lágrimas, quizás ira, quizás un dolor que 6 años no habían aliviado. Caí sobre la hierba del frente, me rompí 2 costillas y una muñeca, pero aún así intenté levantarme. Intenté volver corriendo al interior. Los bomberos tuvieron que sujetarme. Grité, les arañé, les mordí como un animal salvaje, pero no me soltaron. Me sujetaron allí y me obligaron a mirar, a ver cómo ardía el apartamento, a ver cómo las llamas devoraban la ventana de mis padres, a mirar hasta que se derrumbó el techo. Se detuvo. El silencio se instaló sobre la mesa como un pesado manto. La música jazz seguía sonando en algún lugar. Las risas de otra mesa seguían flotando en la sala, pero Gabriel no oía nada de eso. Solo veía a la mujer que tenía delante, la mujer que había sobrevivido al infierno y que aún llevaba ese infierno en su piel cada día. Encontraron a mis padres allí mismo, dijo Iris, con una voz que ahora era apenas un susurro. Mi padre aún abrazaba a mi madre. No se separaron hasta el final, y yo estaba ahí fuera, viva, con estas cicatrices, preguntándome cada día por qué no me quedé con ellos. Iris se quedó en silencio un momento, como si necesitara tiempo para reunir fuerzas para continuar con la historia. Gabriel seguía sin decir nada. Simplemente le sirvió más agua en el vaso y se lo acercó con delicadeza. Ella miró el vaso, luego a él, y algo en sus ojos se suavizó ligeramente, como si le sorprendiera que él siguiera allí, escuchándola. Después de esa noche, continuó, estuve en el hospital durante 6 meses, quemaduras de 3er grado en casi el 40% de mi cuerpo, desde el hombro izquierdo hasta el brazo, parte de la espalda y el cuello. Dijeron que había tenido suerte de sobrevivir. Suerte, sonrió levemente, pero no había alegría alguna en ello. 12 operaciones de injertos de piel. ¿Sabes lo que es un injerto de piel? Te quitan piel de partes del cuerpo que no están lesionadas y la colocan sobre las zonas quemadas. Eso significa que cada cirugía me provocaba una nueva herida que tenía que curar. Y cada vez que despertaba de la anestesia, tenía que recordar de nuevo que mis padres habían fallecido. Gabriel sintió que se le tensaba la mandíbula. Había visto cómo disparaban, apuñalaban y torturaban a sus hombres. Había hecho con sus propias manos cosas que la mayoría de la gente no se atrevería ni a imaginar. Pero al escuchar a Iris describir su dolor,
Se dio cuenta de que había tipos de infierno que la violencia no podía comparar. Mi hermano Ethan, dijo Iris, con la voz ligeramente temblorosa al pronunciar su nombre. Tenía 18 años cuando ocurrió. Se había quedado a dormir en casa de un amigo, así que sobrevivió. Pero, de alguna manera, él también murió esa noche. Ella bajó la mirada hacia la mesa y sus dedos trazaron círculos invisibles sobre el mantel blanco. Ethan no podía aceptar que no estuviera en casa esa noche. No podía aceptar que no hubiera salvado a nadie. Empezó a beber y luego a jugar. Pensaba que si ganaba suficiente dinero, podría arreglarlo todo, pagar mejores cirugías estéticas para mí, saldar las deudas de lo hospital, como si el dinero pudiera devolverles la vida a nuestros padres. Gabriel entendía ese tipo de lógica retorcida. Lo había visto en mucha gente. Aquellos que creían que una gran apuesta, un movimiento imprudente, lo resolvería todo. Pero el juego nunca devuelve nada. Solo quita y quita y quita hasta que no queda nada. Cuando me dieron el alta, Iris dijo, me fui a vivir al apartamento de Ethan porque nuestra antigua casa se había convertido en cenizas. No me quedaba nada, sin dinero, sin hogar, sin padres, solo con una pila de facturas médicas y un hermano que se estaba ahogando. Encontré trabajo en un hospital público, haciendo turnos de noche porque pagaban más. Durante el día trabajaba a tiempo parcial en una lavandería. Dormía cuando podía. Comía lo que encontraba. Lo contó todo como si fuera un simple hecho, sin necesidad de compasión ni admiración. Pero Gabriel vio lo que ella no dijo. Vio a una mujer de 21 años, con el cuerpo cubierto de cicatrices, el espíritu destrozado, cargando sola con el peso del mundo, mientras su único hermano le quedaba se estaba destruyendo a sí mismo. Vio una fuerza que ella no sabía que tenía. Las deudas de Ethan seguían creciendo, continuó Iris. Los prestamistas empezaron a llamar a la puerta. Pagué lo que pude, pero los intereses se acumulaban sobre los intereses. Al final, él debía dinero a gente a la que nadie quiere deberle nada. Ella miró directamente a los ojos de Gabriel. A gente como tú, Gabriel no dijo nada. No lo negó. Sabía exactamente a qué se refería. Los $200,000 que Ethan Callahan le debía a la familia Nero. Por eso Roman había sabido de Iris desde el principio. Por eso existía esta noche. Y ahora sentado allí, mirando a una mujer que había pasado por el fuego y seguía luchando por vivir cada día, Gabriel se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que el dinero y el poder no podían arreglar. Por primera vez en muchos años, no sabía qué debía hacer a continuación. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato, mirando el vaso de whisky que tenía en la mano, como si buscara respuestas en el brillo ámbar del licor. Luego dejó el vaso y miró directamente a los ojos de Iris, con una seriedad que rara vez mostraba a nadie. «¿Sabes quién soy?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «¿Sabes a qué me dedico?». Iris asintió con la cabeza, sin mostrar sorpresa ni miedo. «Lo sé», respondió. «Lo sabía antes de entrar aquí. Roman no es tan bueno guardando secretos como cree. E incluso si no fuera Roman, el nombre Nero basta para que cualquiera en Chicago entienda a qué se enfrenta». Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, estudiándola con la misma mirada que usaba con los mentirosos, buscando grietas. No encontró ninguna. Iris no mentía. Realmente lo sabía y aún así había venido. «Y sigues aquí», dijo lentamente, «sabiendo que soy el hombre al que tu hermano le debe dinero, sabiendo que podría ordenar que os hicieran cualquier cosa a los dos. Y aún así te has subido la manga para mostrarme tus cicatrices, como si eso fuera lo más aterrador de ti». Iris no apartó la mirada porque es lo más aterrador para mí, dijo con sencillez. «Podrías matarme, pero ya casi he muerto.
Podrías hacerle daño a Ethan, pero él se hace daño a sí mismo todos los días. Estas cicatrices no me matan, pero me obligan a vivir una vida en la que a veces desearía no haber sobrevivido. Las palabras golpearon a Gabriel más fuerte que cualquier puñetazo. Había oído a innumerables personas hablar de la muerte. Las había visto suplicar por vivir. Las había visto aceptar su destino con los ojos vacíos. Pero nunca había oído a nadie hablar de la supervivencia como una maldición, tal y como acababa de hacer Iris. No soy un buen hombre, dijo Gabriel, bajando la voz. He hecho cosas que, si las supieras, no estarías aquí sentada hablando conmigo. He ordenado cosas que ni todo el dinero del mundo podría borrar. No he venido aquí buscando la redención, ni para demostrar que puedo cambiar. Vine porque Roman no se callaba, y me quedé porque dejó de preguntarse por qué seguía aquí. Porque no me tienes miedo, dijo finalmente. Porque no quieres nada de mí. Porque por primera vez en muchos años estoy hablando con alguien ante quien no tengo que actuar ni protegerme. Iris lo miró, con la mirada aún cautelosa, pero ya no tan fría como antes. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó ella. Gabriel no respondió de inmediato. Pensó de verdad, algo que rara vez hacía cuando hablaba con mujeres. Por lo general, sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo con Iris. No lo sabía. Solo sabía que no quería que esa noche terminara. Quiero volver a verte, dijo. Una vez a la semana, solo para hablar, sin más condiciones. Iris arqueó una ceja, claramente escéptica. Sin condiciones, repitió. ¿Y la deuda de Ethan? Gabriel la miró un momento y luego hizo algo que ni él mismo entendía del todo. Ha desaparecido, dijo simplemente. Toda, como si nunca hubiera existido. Eso no es una condición, es mi decisión. Irene abrió mucho los ojos. Era la primera vez que la pillaban realmente desprevenida desde que había entrado en el restaurante. Abrió la boca para decir algo, quizá para negarse, quizá para preguntar por qué, pero Gabriel ya se había levantado, dejando sobre la mesa un montón de dinero en efectivo, mucho más del que costaba la comida. El próximo sábado, dijo, a la misma hora, te diré el lugar. Luego se alejó sin mirar atrás, dejando a Iris sentada allí sola con 1000 preguntas en su mente y una extraña sensación que no podía nombrar. La primera semana se reunieron en una pequeña cafetería en las afueras, un lugar donde nadie reconocía a Gabriel Nero y nadie miraba las cicatrices de Iris. Ella llegó 10 minutos tarde, deliberadamente, como para demostrar que no tenía prisa por verlo. Gabriel no dijo nada al respecto, solo le pasó el café que ya había pedido. Negro, sin azúcar, dijo. Lo adiviné. Ella miró la taza y luego a él. Has acertado. La primera reunión duró menos de 1 hora. Hablaron del tiempo, del tráfico, de cosas sin importancia que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Iris se mantuvo cautelosa, con los hombros tensos, como si estuviera lista para levantarse e irse en cualquier momento. Gabriel estaba acostumbrado a controlar todas las conversaciones, pero con Iris no sabía por dónde empezar. Cuando se despidieron, Iris solo asintió levemente con la cabeza y se alejó sin mirar atrás. Gabriel se quedó atrás, mirando la taza de café que ella había dejado más de medio llena, y se preguntó por qué estaba haciendo esto. La segunda semana, se reunieron en un parque junto al lago Michigan. Iris llegó puntual esta vez, con un abrigo largo que le cubría los brazos, aunque no hacía mucho frío. Caminaron por la orilla sin hablar mucho, pero el silencio era diferente ahora. No era tan pesado como la semana anterior. Iris habló de su trabajo en el hospital, de los pacientes con quemaduras a los que atendía, de cómo había aprendido que el dolor físico podía curarse, pero que las heridas emocionales eran mucho más complicadas.
Gabriel la escuchó de verdad. No del tipo de escucha que busca encontrar debilidades o información útil, sino del tipo que se hace porque se quiere comprender. Ella le preguntó por Roman y él le dijo que su hermano era la única persona de su familia en la que aún confiaba. Cuando se despidieron, Iris dijo, «Gracias», tan suavemente que el viento casi se lo llevó. Pero Gabriel lo oyó. La tercera semana, Gabriel hizo algo que nunca había hecho con nadie antes. Invitó a Iris a su apartamento. No al ático donde trabajaba y recibía a sus invitados, sino a un pequeño apartamento en un edificio antiguo que nadie sabía que era suyo. «Aquí es donde vivo realmente», dijo al abrir la puerta. «Nadie conoce este lugar». El apartamento era tan sencillo que sorprendió a Iris. Una pequeña sala de estar, una cocina lo suficientemente grande como para cocinar, una estantería llena de novelas antiguas. No había nada lujoso ni ostentoso, nada que se pareciera a lo que ella había imaginado que sería la vida de un jefe de la mafia. Gabriel le preparó pasta, una receta sencilla que, según él, le había enseñado su madre. Y mientras comían bajo la suave luz amarilla de la pequeña cocina, él comenzó a hablar. «Mi madre se fue cuando yo tenía 10 años», dijo Gabriel, con voz baja y distante. «Una mañana me desperté y ella se había ido, sin cartas, sin explicaciones. Simplemente desapareció como si Roman y yo nunca hubiéramos existido». Iris dejó el tenedor y lo miró. No habló, no le ofreció consuelo, no mostró compasión. Solo escuchó, igual que él la había escuchado a ella. «Mi padre era el cabeza de familia antes que yo». Gabriel continuó. «No era un buen padre. Me enseñó que la confianza era una debilidad, que las emociones eran una carga y que la familia solo importaba cuando servía al poder. Cuando mi madre se marchó, no la lloró ni un solo día. Dijo que era la prueba de que había tenido razón. Las mujeres traicionan. Todo el mundo traiciona». Dio un sorbo a su bebida, con la mirada perdida. «Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 23 años. Una guerra entre bandas. Tuve que hacerme cargo de todo. Reconstruir desde las ruinas. Convertirme en el hombre que él quería que fuera. Frío, despiadado, sin confiar en nadie». Miró a Iris, y en ese momento sus ojos ya no pertenecían a un temido jefe, sino a un niño abandonado que se había visto obligado a crecer demasiado rápido. «He vivido así durante 13 años», dijo, «y se me ha dado muy bien. Tan bien que a veces olvido que no es quien realmente soy». Iris se inclinó sobre la mesa, la primera vez que iniciaba el contacto. Apoyó la mano sobre la espalda de él, con delicadeza sin decir nada. Y Gabriel, el hombre que Chicago temía, el hombre que había ordenado muerte sin pestañear, de repente sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Quizás somos más parecidos de lo que crees», dijo Iris en voz baja. «Ambos intentábamos vivir con cicatrices que nadie puede ver». Esa noche, cuando Iris se marchó, Gabriel se quedó de pie junto a la ventana y la observó hasta que su figura desapareció en la oscuridad. Y por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que estaba deseando que llegara la semana siguiente. La cuarta semana, Gabriel invitó a Iris al ático. No al apartamento oculto donde habían cenado juntos la semana anterior, sino al ático de verdad, el lugar desde donde dirigía su imperio, el lugar que todo Chicago conocía y temía. «Quiero que lo veas», le dijo por teléfono. «Que lo veas todo. Antes de que esto vaya más lejos, tienes que saber en qué te estás metiendo». Iris no se negó. Sabía quién era Gabriel desde el principio y no era tan ingenua como para creer que unas cuantas reuniones tranquilas pudieran borrar la naturaleza de su trabajo. Así que entró en el ascensor privado y subió a la última planta del rascacielos que él poseía. El ático era más grande de lo que había imaginado, con techos altísimos,
ventanas que iban del suelo al techo con vistas a todo el horizonte de Chicago, y muebles tan caros que cada pieza probablemente costaba más que su salario anual. Gabriel la recibió en la puerta, vestido con su habitual traje negro. Pero había algo diferente en sus ojos, un rastro de tensión que ella no había visto antes. Le enseñó la casa, le mostró su despacho, la sala de conferencias y el balcón donde solía contemplar la ciudad por la noche. Estaban sentados tomando unas copas y hablando de un libro que ambos habían leído cuando la puerta se abrió de golpe. Roman entró corriendo, pálido, seguido de dos hombres que llevaban a un tercero. Sangre, mucha sangre, goteaba sobre el suelo de mármol blanco, dejando un rastro rojo como un camino que conducía directamente al infierno. Gabriel, dijo Roman con urgencia, han disparado a Marco. Le han tendido una emboscada en el almacén sur. Kuzov. Gabriel se levantó de un salto y su expresión cambió en una fracción de segundo. El hombre amable que le había preparado pasta la semana anterior había desaparecido. La calidez de sus ojos cuando hablaba de su infancia había desaparecido. En su lugar había algo frío como el acero, afilado como una cuchilla, tan peligroso que Iris sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, aunque ella no fuera el objetivo de esa mirada. «Ponedlo sobre la mesa», ordenó Gabriel, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica. «Llamad a un médico y averiguad exactamente cuál de los hombres de Clove ha hecho esto». «El médico está demasiado lejos», dijo Roman. «Tardará al menos media hora. Está perdiendo demasiada sangre». Iris no pensó. Actuó por instinto. Con 6 años de formación y trabajo en salas de urgencias, se levantó y se acercó al herido, con las manos ya subiéndose las mangas antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Tráeme toallas limpias», dijo con voz firme y profesional. «Cualquier cosa para detener la hemorragia y luces. Necesito más luz». Gabriel la miró, con una expresión de sorpresa en el rostro, y luego asintió a sus hombres. «Hagan lo que ella dice». Iris trabajó rápidamente, presionando con fuerza la herida en el abdomen de Marco con las manos, tratando de detener la hemorragia mientras esperaban al médico. No levantó la vista, no miró a Gabriel, pero lo oyó todo. Le oyó pedir nombres, le oyó ordenar a sus hombres que los encontraran y oyó sus últimas palabras, tan frías que le helaban la sangre en las venas. «Cuando los encontréis», dijo Gabriel, «no los matéis enseguida. Quiero hacerlo yo mismo». Iris no se detuvo. Siguió trabajando, siguió haciendo su trabajo, pero algo dentro de ella cambió en ese momento. Sabía quién era Gabriel, sabía lo que hacía, pero oírle decir esas palabras, ver cómo se transformaba del hombre que le había cogido la mano en un depredador dispuesto a matar, eran dos cosas muy diferentes. El médico llegó 20 minutos después. Se llevaron a Marco. Limpiaron la sangre del suelo como si nada hubiera pasado. Y Gabriel se volvió hacia Iris, de pie allí con restos de la sangre de su hombre aún en las manos, con los ojos fijos en ella con algo que parecía a la vez un desafío y miedo. «Ahora lo has visto», dijo. «Este es mi mundo». Iris se quedó allí, mirando a Gabriel, la sangre en sus manos, el lujoso ático, que ahora desprendía el olor metálico de la sangre y la violencia. No huyó, no lloró, simplemente se quedó allí. Y cuando habló, su voz era tan tranquila que incluso a ella le sorprendió. «¿Matas a gente?», preguntó, no porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba oírselo decir. Necesitaba mirarle a los ojos cuando lo admitiera. Gabriel no apartó la mirada, no intentó justificarse ni tergiversar la verdad. Simplemente se quedó allí, con las manos aún manchadas de sangre, y asintió. «Sí», dijo,
He matado a gente y volveré a matar. Las palabras cayeron entre ellos como un muro invisible. Iris sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino porque no sabía qué se suponía que debía sentir. Le había oído dar las órdenes momentos antes, había visto cómo había cambiado. Sin embargo, una parte de ella, la parte que le había cogido de la mano la semana anterior, la parte que le había escuchado hablar de una infancia abandonada, seguía intentando conciliar a los dos hombres que había dentro del mismo cuerpo. ¿A cuántas personas has matado?, preguntó en voz baja. Gabriel ladeó la cabeza, estudiándola como si estuviera sopesando cuánto quería saber realmente. ¿De verdad quieres saber ese número?, le preguntó él a su vez. ¿O estás buscando una cifra con la que puedas vivir? 5 es aceptable, pero 10 es demasiado. 10 es aceptable, pero 50 es imperdonable. Iris no dijo nada. No sabía la respuesta. No sabía si había un número lo suficientemente pequeño como para permitirle mirar hacia otro lado o lo suficientemente grande como para hacerla marcharse inmediatamente. No mato a personas inocentes, dijo Gabriel, bajando la voz. No mato a niños. No mato a mujeres. Las personas a las que mato eligieron entrar en este mundo. Personas que han hecho lo mismo o peor. Pero eso no limpia mis manos. Sé lo que soy, y ahora tú también lo sabes. Extendió la mano como para tocarla, pero se detuvo a mitad de camino. La sangre de sus dedos había empezado a secarse, pasando de un rojo brillante a un marrón oscuro. No te retendré aquí, dijo. Si quieres marcharte, puedes hacerlo. Nadie te detendrá y yo lo entenderé. Iris lo miró durante un largo momento y luego se agachó para recoger su abrigo de la silla y se lo puso sobre los hombros. Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar. Gabriel asintió. No intentó persuadirla, no intentó retenerla. Se quedó allí de pie mientras ella entraba en el ascensor. E incluso cuando se cerraron las puertas, no apartó la mirada. Esa noche, Iris yacía en su pequeño apartamento, mirando al techo, incapaz de dormir. Pensaba en las cicatrices de su cuerpo, en el incendio que se había llevado a sus padres, en cómo una vez había creído que nada podría ser peor que aquella noche. Ahora estaba allí tumbada, preguntándose si se estaba enamorando de un asesino. Amor. ¿Realmente había pensado esa palabra? Se giró sobre su costado, se subió la manta y trató de alejar ese pensamiento. Pero no se fue. Se quedó allí, obstinado como el olor a humo en su cabello 6 años antes, como las cicatrices que nunca podría borrar. Pensó en Gabriel, en cómo le había bajado suavemente la manga en su primer encuentro, en cómo le había cocinado pasta, en cómo había hablado de la madre que lo abandonó. Luego pensó en sus ojos cuando ordenaba matar a hombres, fríos y despiadados, sin vacilar. ¿Podían coexistir esas dos personas en el mismo hombre? ¿Podría ella aceptar a alguien así? A kilómetros de distancia, en el ático ahora impecable, borrado todo rastro de violencia. Gabriel tampoco podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad, con el vaso de whisky en la mano sin tocar. Había hecho lo correcto al mostrarle la verdad. Lo sabía. Era mejor dejarla marchar ahora que más tarde, cuando estuviera demasiado involucrada. Cuando perderla lo destruiría por completo. Entonces, ¿por qué sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho? Estaba acostumbrado a que la gente se marchara. Su madre se había ido. Otras mujeres también se habían ido, por diferentes razones. Había construido un muro alrededor de su corazón tan grueso que creía que nada podría atravesarlo. De alguna manera, Iris lo había hecho. De alguna manera, la mujer con cicatrices en la piel y dolor en los ojos había encontrado una grieta en ese muro y se había colado dentro. Y ahora, ante la posibilidad de perderla,
Gabriel se dio cuenta de una verdad más aterradora que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. No quería perderla. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no perderla. Y esa era precisamente la debilidad que su padre le había advertido que evitara durante toda su vida. Pasó una semana, 7 días que parecieron 7 años. Gabriel no llamó a Iris. Iris no llamó a Gabriel. No habían dicho en voz alta que aquello era el final. Pero el silencio entre ellos era tan pesado como una despedida tácita. Gabriel siguió con su trabajo. Se reunía con sus hombres, trataba con Clove, dirigía su imperio como si nada hubiera cambiado. Pero Roman se dio cuenta. Su hermano vio cómo Gabriel miraba su teléfono cada pocos minutos, cómo se quedaba junto a la ventana mirando la ciudad con los ojos vacíos, la forma en que se servía whisky y luego se olvidaba de beberlo. «Deberías llamarla», le dijo Roman al cuarto día. Gabriel no respondió de inmediato. «Ella necesita tiempo», dijo tras una larga pausa. «Le mostré quién soy. Si no vuelve, significa que ha tomado una decisión. No puedo obligarla». Roman lo miró con una mirada que solo un hermano se atrevería a dirigir a un jefe de la mafia. ¿Te refieres a que no puedes obligarla? ¿O tienes miedo de que te rechace? Gabriel no respondió porque ambos sabían la verdad. Tenía miedo. Por primera vez en muchos años, Gabriel Nero tenía miedo de algo que no era un enemigo, ni la muerte. Tenía miedo de que una mujer con cicatrices en la piel lo mirara a los ojos y le dijera que no podía aceptarlo. Tenía miedo de que, esta vez, cuando alguien se marchara, no fuera capaz de reconstruir el muro como había hecho antes. A kilómetros de distancia, Iris libraba su propia batalla en silencio. Iba a trabajar, atendía a los pacientes, sonreía a sus compañeros como si todo fuera normal. Pero cada noche, cuando regresaba a su apartamento vacío, se encontraba pensando en él. Pensaba en la forma en que él la miró cuando ella se subió la manga durante su primer encuentro. Pensaba en las palabras, «No voy a ir a ninguna parte». En dónde y cómo esas palabras habían derretido algo dentro de ella que creía que había estado congelado para siempre. Pensaba en su mano bajándole la manga, no por repugnancia, sino por respeto. Y luego pensaba en sus ojos cuando daba órdenes a sus hombres, fríos y despiadados. Pensaba en su confesión, «He matado a gente y volveré a matar». Esas dos imágenes daban vueltas en su mente, entrelazándose, chocando, sin dejarla encontrar una respuesta. Naa, su amiga del hospital, notó que algo iba mal. Durante un descanso, apartó a Iris y la hizo hablar. Y cuando Iris terminó, sin contarlo todo, pero lo suficiente para que Nena lo entendiera, su amiga la miró sin juzgarla. «La cuestión no es lo que ha hecho», dijo Na. «La cuestión es cómo te sientes cuando estás con él». Iris pensó en ello. Pensó en las últimas semanas, en cómo Gabriel había escuchado su historia sobre el incendio sin compasión, en cómo había compartido su propio dolor sin exigir consuelo, sobre la forma en que la miraba como si fuera la única persona en la habitación, en la ciudad, en el mundo entero. «Me siento vista», susurró. «Por primera vez desde el incendio, alguien me ve. No las cicatrices, no la víctima, sino a mí». Na le apretó la mano. «Entonces ya tienes tu respuesta». Esa noche, el 7º día desde que se separaron, Iris se paró frente al espejo del baño. Miró la cicatriz que le recorría el brazo desde el hombro, esas líneas permanentes que había odiado durante 6 años. Y por primera vez, se preguntó si las cicatrices de Gabriel eran diferentes a las suyas. Ella llevaba cicatrices en la piel. Él llevaba cicatrices en el alma. Ambos estaban heridos. Ambos intentaban sobrevivir. Quizá por eso se entendían de una forma que nadie más podía entender. Cogió el teléfono y miró el nombre de Gabriel en sus contactos. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada y sobre la ciudad. En ese preciso momento,
El teléfono de Gabriel comenzó a sonar. La llamada duró casi una hora. No hablaron mucho de aquella noche en el ático, de la sangre, de la confesión. Simplemente hablaron de cosas sin importancia, de la semana pasada, del vacío que habían sentido al no verse. Y cuando Iris terminó la llamada, supo que había tomado una decisión. No podía alejarse. No porque aceptara todo lo que Gabriel había hecho, sino porque no podía negar lo que sentía cuando estaba con él 2 semanas después de esa llamada. Gabriel hizo algo que sorprendió a todo Chicago. Organizó un evento benéfico para recaudar fondos para niños con quemaduras. Nadie en los bajos fondos entendía por qué el jefe mafioso más frío de la ciudad se preocupaba de repente por la caridad. Pero Iris lo entendía. Lo entendió cuando recibió la invitación de Gabriel, escrita a mano en una elegante tarjeta de color crema. Quiero que estés allí y quiero que vengas tal y como eres. No tienes que ocultar nada. Iris leyó esas líneas una y otra vez, docenas de veces. Entendió lo que quería decir. Se refería a las cicatrices. La invitaba a entrar en una sala llena de desconocidos, gente poderosa y rica, y dejar que la vieran tal y como era. La noche antes del evento, Iris se paró frente a su armario, mirando un vestido que había comprado, pero que nunca se había atrevido a usar. Era un vestido rojo intenso con escote en beige y hombros descubiertos, que revelaba completamente su brazo y parte de su hombro izquierdo, donde las cicatrices eran más visibles. Lo había comprado en un breve momento de valentía 2 años antes y desde entonces había permanecido colgado en un rincón, sin tocar, recordándole la mujer que quería ser, pero que no se había atrevido a convertirse. Nena vino a ayudarla a prepararse. Cuando Iris se puso el vestido, su amiga se detuvo, con los ojos ligeramente húmedos. «Estás preciosa», dijo Na. «Y no me refiero al vestido». Iris se miró en el espejo. Vio las cicatrices, claras e imposibles de ocultar bajo las luces. Pero también vio algo más. Vio a una mujer que había pasado por un infierno y seguía en pie. Vio una fuerza que no había sabido que tenía durante 6 años. Gabriel envió un coche a recogerla cuando entró en el hotel de 5 estrellas donde se celebraba el evento. Sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Miradas curiosas, miradas de sorpresa, incluso un atisbo de repugnancia en algunas. Sabía lo que estaban mirando. Sabía lo que estaban pensando. Pero no se dio la vuelta. Siguió caminando, con la espalda recta y la cabeza alta, como si esas cicatrices fueran medallas en lugar de vestigios de una tragedia. Entonces vio a Gabriel. Estaba al otro lado de la sala, vestido con su habitual traje negro, pero sus ojos no se fijaban en nadie más que en ella. Caminó hacia ella lentamente, como si quisiera alargar el momento, y cuando se detuvo frente a ella, no dijo nada sobre las cicatrices. No la llamó valiente ni fuerte. Simplemente le tendió la mano, con la palma hacia arriba. «¿Te gustaría bailar?», le preguntó. Iris puso su mano en la de él. Gabriel la llevó a la pista de baile. Y cuando empezaron a moverse, se dio cuenta de que todas las miradas seguían fijas en ellos. Pero esta vez no le importó, porque estaba en los brazos del único hombre que había visto sus cicatrices y no había huido. «¿Saben quién eres?», le susurró Iris mientras giraban en la pista. «Saben lo que haces y aún así han venido aquí. Han donado dinero para tu evento». Gabriel la miró con una leve sonrisa en los labios. «Al dinero no le importa la moralidad», dijo. «Y esta noche, su dinero ayudará a niños como tú. Eso es lo único que importa». Iris sintió que se le humedecían los ojos. «¿Hiciste todo esto por mí?», preguntó en voz baja. Gabriel no respondió de inmediato. Solo la acercó un poco más a él, con los labios cerca de su oído. «Hice todo esto porque, por primera vez en mi vida, quería hacer algo bueno», dijo.
Y tú eres la única razón. Siguieron bailando. A su alrededor, los invitados se fueron acostumbrando poco a poco a la imagen de una mujer con cicatrices junto a un jefe de la mafia. Algunos incluso se acercaron a hablar con Iris, preguntándole por su trabajo en el hospital, por su experiencia cuidando a pacientes con quemaduras, y ella se dio cuenta de que cuando dejó de intentar ocultar sus cicatrices, la gente dejó de fijarse en ellas. Al final de la noche, el evento había recaudado una enorme suma, suficiente para mantener a docenas de niños con quemaduras durante los próximos años. Pero para Iris, el mayor éxito no fue el dinero. Fue el hecho de haber estado en una sala llena de desconocidos con un vestido que revelaba todas las cicatrices de su cuerpo. Y no se había derrumbado, no había huido, se había quedado allí junto a Gabriel, y por primera vez en 6 años, no se sentía como una víctima. Era una superviviente. Se marcharon del evento cuando el reloj se acercaba a la medianoche. Gabriel llevó a Iris de vuelta al ático, no al apartamento oculto donde una vez habían compartido una cena, sino al ático real, el lugar donde ella había visto sangre y violencia la semana anterior. Sin embargo, esa noche, la habitación parecía diferente. Las luces eran tenues y cálidas. Un suave jazz flotaba desde algún lugar invisible. Y más allá de los enormes ventanales, la ciudad de Chicago brillaba como un mar de estrellas bajo sus pies. Iris se quedó junto a la ventana, mirando hacia afuera, con el vestido rojo aún ceñido a su cuerpo como una declaración. No dijo nada, pero sus hombros comenzaron a temblar. Gabriel se dio cuenta antes de que ella pudiera emitir ningún sonido. Se colocó detrás de ella. Aún no la tocó, simplemente se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que ella supiera que estaba con ella. Entonces Iris lloró. No eran sollozos ni jadeos, sino lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, como una presa que había aguantado demasiado tiempo y finalmente cedía. Lloró por los 6 años que había pasado escondiéndose en las sombras, por los momentos en que se miraba al espejo y odiaba lo que veía, por las citas fallidas en las que los ojos de alguien se posaban en sus cicatrices y luego buscaban una excusa para marcharse, por el hecho de que esa noche se había quedado en una habitación llena de desconocidos y ninguno de ellos la había hecho sentir tan pequeña como ella misma se había sentido durante años. Gabriel no habló. Le puso una mano en el hombro, la giró suavemente hacia él y la abrazó. Iris enterró la cara en su pecho, empapando de lágrimas el caro traje, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Él la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo, con un brazo alrededor de su espalda y el otro acariciándole el pelo, sin apresurarla, sin ofrecerle un consuelo vacío. Simplemente se quedó allí, firme como un puerto en una tormenta. Cuando Iris finalmente levantó la cabeza, tenía los ojos rojos e hinchados. El rímel se le había corrido, pero Gabriel la miró como si fuera la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. «Tengo miedo», susurró Iris, con la voz ronca por el llanto. «Tengo miedo de estar enamorándome de ti, y tengo miedo de que eso me destruya». Gabriel la miró y en sus ojos ella vio algo que nunca había visto antes en el frío jefe de la mafia. Vio miedo, miedo real. «¿Crees que eres la única que tiene miedo?», preguntó él, con voz baja y ligeramente inestable. «He construido muros a mi alrededor durante 13 años. Me dije a mí misma que no necesitaba a nadie, que no quería a nadie, que no podía dejar que nadie se acercara. Entonces apareciste tú, con tus cicatrices y tu brutal honestidad, y derribaste esos muros como si nunca hubieran existido. O mi primera debilidad en 13 años, Iris. Y eso me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado jamás». Se miraron el uno al otro, 2 personas marcadas por cicatrices, una en la piel
y otra en el alma, ambas habiendo olvidado cómo confiar, cómo abrirse, cómo dejar que alguien más entrara en sus vidas. Pero esa noche, en el ático sobre la ciudad, se enfrentaron con todo su miedo y toda su verdad, y ninguno de los dos huyó. Gabriel levantó la mano y acarició suavemente la mejilla de Iris con los dedos, limpiándole las últimas lágrimas. Luego se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Iris no lo hizo. Se puso de puntillas y sus labios se encontraron por primera vez. El beso no fue apresurado ni apasionado. Fue lento, vacilante, tierno, como si ambos estuvieran volviendo a aprender a hacerlo desde el principio. Los labios de Gabriel eran cálidos y suaves, nada que ver con la imagen fría que mostraba al mundo. Cuando finalmente se separaron, con las frentes juntas y los alientos entremezclados, Iris se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía sola. «No sé a dónde va a parar esto», susurró Gabriel, con los labios aún cerca de los de ella. «No sé si podré convertirme en un hombre mejor, pero sé que no quiero perderte y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarme de que eso no suceda». Iris colocó su mano sobre su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo su palma. «Es una promesa», dijo, «y te haré cumplirla». Las 2 semanas siguientes a aquella noche se convirtieron en el periodo más tranquilo que Gabriel e Iris habían vivido jamás. Se veían casi todos los días, a veces en el apartamento secreto de él, otras en la pequeña cafetería de las afueras, otras simplemente a través de largas llamadas después de medianoche, cuando Iris acababa su turno y Gabriel salía de una tensa reunión. Aprendieron a acostumbrarse a la presencia del otro, a compartir los pequeños detalles de sus días, a formar parte de la vida del otro. Pero la paz nunca dura en el mundo de Gabriel Nero. Una tarde, mientras Gabriel se reunía con Roman para hablar de la situación de Clove, se abrieron las puertas del ático y entró una mujer. Parecía tener unos 60 años. Llevaba el pelo teñido de rubio pajizo, un maquillaje tan recargado que no conseguía ocultar las arrugas que se escondían debajo, y un vestido caro que había pasado de moda hacía décadas. En cuanto Gabriel vio su rostro, todo en su interior se paralizó. «Hola, hijo mío», dijo Margaret Nero, con una voz dulce que parecía fingida y falsa. «Te he echado de menos». Gabriel se levantó de un salto y Roman se interpuso inmediatamente entre ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gabriel, con una voz tan fría que podría haber congelado la habitación. «¿Cómo has entrado?». Margaret hizo un gesto con la mano, como si la pregunta fuera ridícula. «Todavía tengo algunos viejos amigos en la organización», dijo, «y estoy aquí porque necesito hablar contigo». «¿De qué podríamos hablar?», preguntó Gabriel. «Te fuiste hace 26 años, no llamaste, no escribiste, no preguntaste por nosotros ni una sola vez. Y ahora apareces como si nada hubiera pasado». Margaret suspiró, un suspiro cuidadosamente ensayado para que sonara lleno de arrepentimiento. «Sé que me equivoqué», dijo. «Sé que os abandoné a ti y a Roman, pero no entendéis lo difícil que era la vida con vuestro padre. Tenía que marcharme. No tenía otra opción». Gabriel soltó una risa amarga, sin humor. «No tenías otra opción», repitió. «Tenías la opción de llevarnos contigo. Tuviste la opción de volver. Tuviste la opción de ponerte en contacto con nosotros cuando murió nuestro padre, pero no hiciste nada de eso. Así que no te quedes ahí parada diciéndome que no tenías otra opción». Margaret se quedó en silencio por un momento. Y entonces la máscara de tristeza se deslizó, sustituida por algo más frío, más calculador. «Está bien», dijo. «Seré sincera. Necesito dinero. Le debo dinero a gente muy peligrosa y necesito tu ayuda. Eres mi hijo».
Me debes un favor. Gabriel la miró y en sus ojos solo había desprecio. Vete, dijo, y no vuelvas nunca más. Margaret no discutió. Solo lo miró con una expresión que él no supo interpretar, luego se dio la vuelta y se marchó. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, Iris estaba terminando su turno en el hospital cuando una mujer extraña se le acercó en el aparcamiento. «Tú eres Iris, ¿verdad?», le preguntó Margaret, con una voz dulce como la miel mezclada con veneno. «La novia de mi hijo». Iris se detuvo, reconociéndola al instante, aunque nunca se habían visto. Gabriel le había hablado de ella, de la madre que lo había abandonado, de la herida que le había dejado. «¿Qué quieres?», preguntó Iris con calma. Margaret sonrió, una sonrisa fría. «Solo quería advertirte», dijo. «¿Crees que mi hijo te ama? ¿Crees que un jefe de la mafia se quedaría con una mujer cubierta de cicatrices como tú? Solo eres una distracción para él. Cuando se aburra, te descartará como descarta todo lo viejo». Iris sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero no lo demostró. «No conoces a tu hijo», dijo. «Te fuiste cuando él era solo un niño». «Exacto», respondió Margaret. «Sé quién es mejor que nadie. Es hijo de su padre. Frío, despiadado, incapaz de amar. Puede que ahora se haga el bueno contigo, pero tarde o temprano su verdadera naturaleza saldrá a la luz, y cuando lo haga, tú serás la que salga perjudicada». Se acercó más, con la mirada fija en la cicatriz visible en el escote del vestido de Iris. «Y déjame ser sincera», susurró, con una voz tan baja que solo Iris podía oírla. «¿De verdad crees que un hombre como mi hijo quiere despertarse cada mañana mirando esas cosas? ¿Crees que eres lo suficientemente guapa como para retenerlo? Solo eres algo inusual, un reto que conquistar. Una vez que lo haya conseguido, encontrará a otra persona, alguien perfecto, alguien sin las marcas de un monstruo en la piel». Iris se quedó allí de pie, sintiendo como todos los miedos que había intentado enterrar durante 6 años volvían a aflorar. Sabía que no podía fiarse de las palabras de Margaret. Sabía que era una mujer cruel que intentaba manipularla. Pero en lo más profundo de su ser, donde las cicatrices emocionales aún no habían sanado, esas palabras resonaban como una campana, recordándole cada rechazo, cada abandono, cada momento en que se había mirado al espejo y se había preguntado quién podría amar a alguien como ella. Margaret se había ido, pero las palabras que había dejado atrás no. Permanecían allí, ardiendo como fuego bajo las cenizas, esperando el momento adecuado para encenderse. Las palabras de Margaret persiguieron a Iris durante los 3 días siguientes. Intentó no pensar en ellas. Intentó concentrarse en su trabajo, en Gabriel, en la nueva vida que estaba construyendo. Pero cada vez que se miraba al espejo, cada vez que veía las cicatrices en su piel, esas palabras volvían como un susurro venenoso. No le contó a Gabriel el encuentro con su madre. No sabía por qué. Quizás temía que él se enfadara. Quizás temía que él confirmara todo lo que Margaret había dicho. O quizás en el fondo temía que, si lo decía en voz alta, tendría que enfrentarse a la verdad de que esas palabras habían tocado su miedo más profundo. Entonces llegó la llamada. Era jueves por la noche. Iris acababa de terminar su turno de noche y se dirigía a su apartamento. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la impulsó a hacerlo. «¿Eres Iris?», preguntó una voz extraña al otro lado de la línea, con un acento extranjero que no supo identificar. «Tu hermano está conmigo. Si quieres verlo con vida, ven sola al almacén número 17 del Puerto Sur. No se lo digas a Gabriel Nero. Si haces cualquier otra cosa, te enviaré los dedos de Ethan uno por uno». El corazón de Iris se detuvo.
Ethan, su hermano, la única familia que le quedaba después del incendio, el hermano por el que había trabajado turnos dobles, por el que había sacrificado todo para protegerlo. Alguien lo había secuestrado. Debería llamar a Gabriel. Sabía que él tenía hombres, armas y poder para manejar esto. Pero entonces pensó en las palabras de Margaret. Pensó en Gabriel como un jefe de la mafia. Pensó en la forma en que había ordenado matar a hombres aquella noche en el ático. Si se lo contaba, él vendría con armas y soldados. Habría un tiroteo, y en un tiroteo, Ethan podría morir. No podía arriesgarse a eso, no con la única familia que le quedaba. Así que Iris hizo lo que cualquiera que la conociera habría calificado de locura. Fue sola. El almacén número 17 era un viejo edificio en un barrio portuario abandonado. Un lugar al que nadie se atrevía a entrar ni siquiera a plena luz del día. Cuando Iris llegó, era tarde y solo podía ver una tenue luz que se filtraba por las rendijas de la puerta. Respiró hondo, recordando el incendio de 6 años atrás, recordando cómo había corrido hacia las llamas para salvar a sus padres. No los había salvado, pero esta vez sería diferente. Esta vez salvaría a Ethan. Empujó la puerta y entró. El almacén era enorme y estaba vacío, con solo unas pocas bombillas colgantes que proyectaban una luz tenue. En el centro, Ethan estaba atado a una silla, con la boca tapada con cinta adhesiva y los ojos muy abiertos por el terror cuando la vio. A su alrededor había 5 hombres, con armas en las manos, con los ojos fijos en ella como si fuera una presa. Un hombre dio un paso adelante, más alto que los demás, con el pelo plateado cortado corto y la cara tan marcada por cicatrices como la de ella. Sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Victor Clove. Se presentó. Estoy seguro de que has oído mi nombre. Iris lo había oído. Gabriel le había hablado de Clove, de la guerra fría entre sus familias, de la amenaza que representaba este hombre, pero nunca pensó que se enfrentaría a él de esta manera. Estoy aquí, dijo Iris, obligando a su voz a mantenerse firme mientras su corazón latía con fuerza. Deja ir a mi hermano. Clove se rió, y el sonido resonó en el almacén vacío. Eres valiente, dijo. Entiendo por qué le gustas a Nero, pero estás equivocada. No me llevé a tu hermano por dinero ni para matarte. Lo llevé para enviar un mensaje. Hizo un gesto a uno de sus hombres, que se adelantó con una cámara en la mano. Clove se acercó, agarró a Iris por la barbilla y le giró la cara hacia la lente. Sonríe, dijo. Deja que tu amante vea dónde estás. El flash se disparó. 1, 2, 3 veces. Clove tomó fotos del rostro aterrorizado de Iris, de Ethan, atado detrás de ella, del almacén en ruinas como telón de fondo. Luego la soltó y dio un paso atrás. Dile a Gabriel Nero que la guerra ha comenzado, dijo Clove. Y tú, su mujer, serás el campo de batalla. Hizo una señal a sus hombres y estos se marcharon, abandonando a Iris y Ethan solos en el almacén. Ella se apresuró a desatar a su hermano, con las manos temblando tanto que tuvo que intentarlo varias veces antes de que los nudos se soltaran. Lo siento, dijo Ethan, en cuanto le quitaron a la cinta adhesiva. Lo siento. Me agarraron y no pude hacer nada. Iris lo abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba aterrorizada, tan aterrorizada que todo su cuerpo temblaba. Pero tenía aún más miedo de lo que vendría después, porque sabía que cuando Gabriel recibiera esas fotos, no se quedaría quieto. Y no sabía si podría sobrevivir a las consecuencias. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Solo una línea, pero podía sentir la ira ardiente en cada palabra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Gabriel la encontró en el almacén 20 minutos después del mensaje. Llegó con Roman y 4 de sus hombres, con las armas preparadas,
sus ojos barriendo el espacio en busca de enemigos. Pero Clove hacía tiempo que se había ido, dejando solo a Iris abrazando a Ethan, temblando en el frío suelo de hormigón. Gabriel corrió a su lado comprobando si tenía alguna herida, y cuando vio que estaba ilesa, su expresión pasó del miedo a la furia. ¿Por qué no me llamaste?, le preguntó, pronunciando cada palabra con voz ronca. ¿Por qué fuiste sola? ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? Iris no respondió. Se quedó allí sentada, con la mirada perdida. Sus brazos seguían rodeando con fuerza a Ethan, como si soltarlo fuera a hacer que desapareciera. Se sentía a la deriva, alejándose de la realidad, como si todo estuviera sucediendo detrás de un cristal empañado. Más tarde, Iris no recordaba mucho de lo que sucedió después. Recordaba que Gabriel la había subido al coche. Recordaba que le había dicho algo a Roman sobre Ethan. Recordaba las luces de la calle difuminándose por la ventana. Después, nada más. Se despertó en el hospital, con unas luces blancas y brillantes sobre su cabeza y el familiar olor a antiséptico impregnando el aire. Una enfermera, una de sus compañeras, estaba junto a su cama con una expresión de preocupación en el rostro. Le dijeron que había sufrido un shock psicológico, una respuesta de pánico. Su presión arterial había bajado. Se había desmayado en el coche y Gabriel la había llevado directamente a urgencias. Esa primera noche en el hospital, las pesadillas volvieron, no sobre Clove o el almacén, sino sobre el incendio de 6 años antes. Iris se veía a sí misma de pie en el viejo apartamento, con el humo cerrándose a su alrededor y las llamas lamiendo las paredes. Oía a su madre gritar, a su padre llamarla, el sonido de la madera al romperse. Intentó correr hacia ellos, pero sus pies estaban clavados al suelo. Entonces, el techo se derrumbó y ella gritó. Se despertó con el sonido aún atascado en la garganta, empapada en sudor, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Las enfermeras entraron corriendo, la sedaron y volvió a sumirse en la oscuridad. Esta vez no hubo sueños, solo un vacío frío y vacío. Gabriel venía a verla todos los días. Se sentaba junto a su cama durante horas, le cogía la mano, le hablaba, aunque ella rara vez respondía. Le traía flores, libros, comida de su restaurante favorito. Hacía todo lo que un hombre podía hacer cuando la mujer que amaba se desmoronaba ante sus ojos. Pero Iris no sentía nada. Lo miraba como si fuera un extraño, como si el cristal que la separaba del mundo se hubiera vuelto aún más grueso. Las palabras de Margaret resonaban en su mente, entremezcladas con imágenes de amor, con el rugido de las llamas, con los gritos de su madre, todo ello mezclado en un caos que no podía desentrañar. Al tercer día, cuando Gabriel vino y se sentó a su lado como siempre, Iris finalmente habló. «No puedo hacer esto», dijo con voz distante. Gabriel la miró con ojos llenos de preocupación. «¿Hacer qué?», preguntó con delicadeza. «Todo», respondió Iris. «Tu mundo, la violencia, los enemigos, la gente que quiere utilizarme para hacerte daño», dijo mientras miraba sus manos, las manos llenas de cicatrices que había odiado durante 6 años. «Perdí a mis padres en un incendio. Casi pierdo a Ethan por culpa de hombres como Kozlov. No puedo vivir con el miedo constante de que alguien resulte herido por mi culpa. No soy lo suficientemente fuerte para esto». Gabriel extendió la mano queriendo tocarla, pero Iris se echó hacia atrás. «Por favor, vete», dijo ella con voz temblorosa pero firme. Él la miró durante un largo rato, y por primera vez desde que se conocieron, Iris vio a Gabriel Nero perdido. No tenía ningún poder que pudiera arreglar esto, ninguna orden que pudiera hacerla quedarse. Lo único que pudo hacer fue levantarse, mirarla por última vez y salir de la habitación.
Cuando se cerró la puerta, Iris lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que estaba alejando, por el miedo que se había arraigado tan profundamente en su interior, que no sabía qué más existía más allá de él. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que acababa de alejar al único hombre que la había visto realmente, el único que la había hecho sentir menos sola. Pero tenía demasiado miedo para aferrarse a él. Y ese miedo, como el fuego de 6 años antes, la quemaba viva por dentro. Gabriel salió de la habitación del hospital, pero no se marchó. No podía marcharse. Se quedó en el pasillo, con la espalda apoyada contra la fría pared blanca, con la mirada fija en la puerta cerrada que tenía delante. Las enfermeras pasaban junto a él y lo miraban con curiosidad. Los médicos lo miraban con vacilación, pero nadie se atrevía a decir nada. Quizás sabían quién era. Quizás había algo en sus ojos que les decía que era mejor no interferir. Roman llamó para preguntarle dónde estaba, si necesitaba hombres, qué estaba pasando con Clove. Gabriel solo dijo una frase antes de terminar la llamada. Encárgate de todo. No voy a salir de aquí. Y no lo hizo. Pasaron las horas mientras permanecía allí de pie, y luego se deslizó hasta sentarse en el suelo cuando le empezaron a doler las piernas, con la espalda aún apoyada contra la pared frente a la habitación de Iris. Cayó la noche, el pasillo se vació poco a poco, las luces fluorescentes parpadeaban como estrellas agotadas. Gabriel no durmió. No podía dormir sabiendo que Iris estaba al otro lado de esa puerta, sola con sus pesadillas y su miedo. Pensó en lo que ella había dicho. No puedo hacer esto. Él lo entendía mejor que nadie. Su mundo era violencia, sangre, enemigos dispuestos a hacer cualquier cosa para acabar con él. Él la había arrastrado a ese mundo, y ahora ella estaba pagando el precio. Clove la había atacado por su culpa. Margaret la había perseguido por su culpa. Cada gramo de dolor que Iris llevaba consigo se remontaba a él. Quizás debería marcharse. Quizás la mejor manera de protegerla era desaparecer de su vida. Dejar que volviera a algo normal y seguro, lejos de la oscuridad que él llevaba consigo. Pero no podía. Egoísta o no, no podía marcharse. No porque pensara que ella lo necesitaba, sino porque sabía que él la necesitaba a ella. Ella era la única luz en su vida, la única razón por la que quería ser mejor. Y no permitiría que el miedo, ni el de ella ni el suyo, destruyera eso. Alrededor de las 2 de la madrugada, oyó gritos, no muy fuertes, pero lo suficiente como para atravesar la puerta cerrada. Se puso de pie de un salto y empujó la puerta sin pensarlo. Iris estaba tumbada en la cama, con el cuerpo encogido, la cabeza sacudiéndose de un lado a otro y los labios susurrando palabras que él no podía oír. Te voy a oír, pero que entendía de todos modos. Papá, mamá, por favor, no me ayudéis. Supo inmediatamente que estaba reviviendo el incendio. Estaba atrapada de nuevo en las llamas de hacía 6 años, tratando de salvar a las personas que no pudo salvar. Se acercó a la cama, se sentó con cuidado en el borde y le tomó la mano. Tenía la mano helada y los dedos apretados inconscientemente, como si se aferrara a algo para evitar ser arrastrada al infierno. Gabriel no la despertó. Había leído en alguna parte que despertar a alguien de una pesadilla podía empeorarla. En lugar de eso, le tomó la mano y le acarició lentamente con el pulgar la piel marcada de cicatrices del dorso. Y empezó a hablar. «Estoy aquí», susurró, con voz baja y firme, como una nana. «No estás sola, estás a salvo, no dejaré que te pase nada». Siguió hablando, con palabras suaves y sin urgencia, dejando que su voz se deslizara en su sueño para que ella supiera que había alguien allí. Le contó la primera vez que la vio entrar en el restaurante, cómo se había subido la manga y le había desafiado a mirar sus cicatrices. Cómo supo en ese instante
que era la mujer más valiente que había conocido jamás. Habló de las semanas que siguieron, de la cafetería y los paseos junto al lago, de la noche en que le preparó pasta y se dio cuenta por primera vez de que su apartamento escondido ya no parecía vacío. Habló de la noche en que bailaron, de su primer beso, de cómo ella lo había cambiado de formas que nunca creyó posibles. Poco a poco, Iris se calmó, su respiración se estabilizó, su cuerpo se relajó y la tensión de su frente se suavizó. No se despertó, pero la pesadilla aflojó su agarre, dando paso a un sueño más tranquilo. Gabriel no soltó su mano. Se quedó allí sentado, observándola dormir, y por primera vez en su vida, rezó. No sabía a quién le estaba rezando, ni si alguien allá arriba escucharía la súplica de un asesino. Pero rezó de todos modos, pidiendo paz para ella, pidiendo la fuerza para protegerla, pidiendo una oportunidad más. He hecho cosas terribles, susurró en la oscuridad de la habitación del hospital. He matado, he causado dolor, he vivido como un monstruo con piel de hombre, pero si hay algo que nunca haré es dejarla sola. Me quedaré, siempre me quedaré. No importa cuántas veces me rechace, estaré justo al otro lado de esa puerta, esperando hasta que esté lista para dejarme entrar. Fuera de la ventana comenzaba a amanecer, pintando el cielo con suaves tonos rosados y dorados. Gabriel permaneció donde estaba, con las manos aún sosteniendo los iris, sin apartar los ojos de su rostro. Y cuando la primera luz de la mañana se derramó en la habitación, supo que, pasara lo que pasara, nunca se alejaría de esta mujer. No porque ella lo necesitara, sino porque sin ella, él ya no sería él mismo. Iris abrió los ojos cuando la luz del sol ya había llenado la habitación. Le llevó unos segundos recordar dónde estaba, por qué estaba tumbada en una cama de hospital con el familiar olor a antiséptico a su alrededor. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron a su mente. El almacén, Ethan, el ataque de pánico y las palabras que le había dicho a Gabriel. Vete. Eso le había dicho, lo había empujado y le había dicho que se marchara. Pero cuando giró la cabeza lo vio. Gabriel estaba sentado en la silla junto a la cama, con la espalda ligeramente encorvada por estar demasiado tiempo sentado. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia un lado, en una incómoda posición para dormir. Su mano seguía sosteniendo la de ella, con los dedos entrelazados, como si, incluso dormido, no quisiera soltarla. Había estado allí toda la noche. Ella lo había apartado. Le había dicho las cosas más crueles que se le habían ocurrido, y él seguía allí. Algo se rompió dentro de Iris, como una presa que había aguantado demasiado tiempo, y finalmente cedió. Las lágrimas comenzaron a caer. Al principio en silencio, luego convirtiéndose en sollozos que no podía controlar. El sonido despertó a Gabriel. Abrió los ojos inmediatamente. El instinto de un hombre que siempre estaba en guardia lo despertó por completo en un instante. Cuando vio a Iris llorando, no dijo nada. Solo apretó su mano con más fuerza y esperó. «¿Todavía estás aquí?», susurró Iris entre sollozos. «¿Por qué? Te dije cosas horribles. Te alejé de mí. ¿Por qué no te fuiste?». Gabriel se inclinó hacia ella y con la mano libre le apartó suavemente el pelo de la cara empapada de lágrimas. «Porque lo prometí», dijo simplemente. «No voy a ir a ninguna parte. No importa cuántas veces me alejes de ti». Iris lloró aún más fuerte. Lloraba de alivio, de miedo, de gratitud, de cientos de emociones que no podía nombrar. Y cuando lloró lo suficiente como para poder hablar, comenzó a contárselo todo. Le contó lo que Margaret le había dicho, cómo la mujer se le había acercado en el hospital, había mirado sus cicatrices y le había dicho que Gabriel la dejaría cuando se aburriera.
que ella solo era una curiosidad, que nadie podía amar de verdad a una mujer marcada como un monstruo. Le contó el miedo que la había atormentado durante 6 años, el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que cada vez que alguien se acercara a ella, viera sus cicatrices y huyera como todos los demás. Le contó lo del incendio, no los acontecimientos que ya le había descrito, sino cómo se sintió, la impotencia de no poder salvar a sus padres, la culpa de haber sobrevivido cuando ellos no lo hicieron, la ira irracional hacia sí misma por no haber hecho más, y el miedo a que el fuego nunca se hubiera apagado realmente, a que siguiera ardiendo dentro de ella, esperando destruir a cualquiera que se atreviera a acercarse. Le habló de Clove, de la impotencia de estar allí de pie en ese almacén, de la forma en que él la miraba como si no fuera más que un peón en un tablero. Le habló de su miedo a que el mundo de Gabrielle fuera demasiado peligroso, a no ser lo suficientemente fuerte para vivir en él, a perder tarde o temprano a otra persona querida por culpa de la sangre y la violencia. Y por último le confesó su mayor temor, que estaba enamorada de él, verdaderamente enamorada, y esto la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque cada vez que amaba a alguien, lo perdía, a sus padres, su paz, a sí misma. Gabrielle escuchó todo, no la interrumpió, no intentó arreglarlo, no le ofreció palabras vacías de consuelo, simplemente se sentó allí, sosteniendo su mano, dejándola desahogar todo lo que había mantenido enterrado durante años. Y cuando ella terminó, cuando ya no le quedaban lágrimas ni palabras, él finalmente habló. «Mi madre es una mujer cruel», dijo Gabrielle, con voz baja y firme. «Nos abandonó a Roman y a mí cuando éramos niños, y ahora está intentando utilizarte para hacerme daño. Lo que ha dicho no es cierto». Hizo una pausa, le levantó la mano hasta la mejilla y le secó las últimas lágrimas. «Y tus miedos», continuó. «No puedo prometerte que desaparecerán. Mi mundo es peligroso. He hecho cosas terribles. Pero te puedo prometer esto. No te abandonaré. No importa cuántas pesadillas tengas. No importa cuántas veces me rechaces. Seguiré aquí porque ya no tienes que enfrentarte a esto sola». Iris lo miró a los ojos, buscando mentiras, vacilaciones, cualquier señal de que la abandonaría como todos los demás. Pero no encontró nada más que sinceridad, una promesa silenciosa en la que por fin estaba dispuesta a creer. Iris salió del hospital. 3 días después, Gabrielle vino a recogerla. No en una limusina, ni con un séquito, como ella había imaginado, sino solo conduciendo el coche normal que utilizaba cuando quería pasar desapercibido. La llevó de vuelta a su apartamento, la ayudó a instalarse y solo entonces le contó lo que había pasado mientras ella estaba en el hospital. «Se había ocupado de Clove», dijo Gabrielle con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo, pero no de la forma que Iris había temido. No hubo tiroteos ni sangre. Había elegido un camino diferente, uno que nunca había considerado antes de conocerla. Había utilizado sus contactos comerciales para aislar a Clove. Los socios se retiraron de repente. Las líneas de suministro se agotaron silenciosamente. Los bancos clandestinos se negaron a prestar dinero. Gabrielle no disparó ni una sola bala. Solo susurró las palabras adecuadas a los oídos adecuados, y el imperio de Clove comenzó a derrumbarse desde dentro. En 2 semanas, los propios hombres de Clove se volvieron contra él. Vieron un barco que se hundía y no quisieron irse a pique con él. Clove fue expulsado de Chicago no porque Gabrielle lo matara, sino porque ya no le quedaba nada con lo que mantener el poder. Una venganza sin sangre. Por primera vez en su vida, Gabrielle había resuelto un problema sin violencia. Y lo había hecho por Iris.
porque sabía que si hubiera elegido el método antiguo, ella nunca volvería a mirarlo de la misma manera. En cuanto a Margaret, Roman se encargó de ella. Le dieron suficiente dinero para desaparecer y una advertencia muy clara de que si alguna vez se acercaba a Gabrielle o a Iris, ese dinero sería lo último que recibiría. Margaret se marchó de Chicago al día siguiente y nadie ha sabido nada de ella desde entonces. Pero lo que más sorprendió a Iris fue Ethan. Su hermano no solo se había salvado, se le había dado una segunda oportunidad. Gabriel le ofreció a Ethan un trabajo en una de sus empresas legales, una constructora en las afueras de Chicago. Un trabajo honesto, un salario digno y, lo más importante, lejos del juego y de los prestamistas. Ethan aceptó inmediatamente. El secuestro lo había sacudido y despertado de una manera que ninguna de las advertencias de Iris había podido hacer. Comenzó a llegar a tiempo